todos. En esta ocasión voy a realizar un ejercicio para determinar las fuerzas internas de un elemento a través del círculo de Mohr. El problema nos da estas cuatro cosas: el esfuerzo en X igual a 13.000 megapascales, el esfuerzo Y igual a 11.500 megapascales, el cortante XY igual a menos 7.500 y el sufrirá una rotación de 25 grados. Entonces, primeramente se tendrán que graficar dos puntos en un plano cartesiano. Un punto A, que va a ser igual a 13.000 para la componente en X y menos 7.500 para Y. Y un punto B que va a tener coordenadas 11.500 para X y 7.500 para Y. La distancia entre estos dos puntos formará el diámetro de un círculo, el círculo que se utilizará para determinar los 4 puntos o 4 fuerzas principales para graficar los diagramas de fuerzas internas de un elemento. Bueno, cuando ya tenemos el círculo, nuestro paso siguiente será hallar las coordenadas de estos 4 puntos máximos, los 4 puntos que necesitamos para poder graficar los diagramas de fuerzas internas en el elemento. Primeramente vamos a encontrar este punto C. El punto C está determinado por la suma de los esfuerzos X y Y dividido entre 2. Esto nos va a dar como resultado 12.250. Y hallamos también el valor del radio de la circunferencia, que va a estar determinado por la raíz de la razón de la diferencia del esfuerzo X más el esfuerzo Y cuadrado más el cortante XY cuadrado. Esto nos va a dar un valor de 7.537. Con estos valores procedemos a determinar estos puntos máximos. Este punto P1 va a tener coordenadas 12.250 más el radio, que son 7.537. Eso nos va a dar como resultado 17.717,11. Y en el punto P2 vamos a tener coordenadas 12.250 menos 7.537. Eso nos va a dar 4.203,0. También necesitamos hallar las fuerzas cortantes máximas, que van a ser hasta aquí S1 y hasta acá S2. S1 va a tener coordenadas desde el centro en X y la altura va a ser en radio. Asimismo con el punto S2, esto recordar que es negativo. En el punto S2 va a tener coordenadas en X 12.250, 7.537, el valor del radio. El problema además nos pide que debemos rotar el cuerpo unos ciertos grados. El ángulo que aquí nos dan es 25. Al pasarlo aquí a la gráfica, al círculo de Mohr, ese valor lo multiplicamos por 2. Entonces esto se va a rotar 50 grados, que es aproximadamente ahí 50 grados. Entonces este punto A va a rotar 50 grados
y va a tener unas coordenadas A', y este punto B va a rotar también 50 grados y va a tener unas nuevas coordenadas B'. Para hallar las coordenadas de A' y B', es necesario saber el ángulo que existe en esta abertura, desde A' hasta el eje de las X. Primeramente debemos conocer este ángulo de aquí. Conocemos que este valor de esta abertura es 50 grados, y el ángulo de aquí va a estar determinado por relaciones trigonométricas con este triángulo que se forma en esta parte. Entonces este ángulo θ va a ser igual al, podemos usar cualquier relación trigonométrica porque conocemos todos los lados del triángulo, y es un triángulo rectángulo, así que se pueden usar relaciones trigonométricas cualquiera. Pero en este caso con seno se podría hacer. Entonces θ va a ser igual a seno a menos 1 sabemos que seno de θ es igual a opuesto sobre adyacente, entonces θ va a ser igual a seno a menos 1 del lado opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, este ángulo θ va a valer 86,5 grados. Conociendo estos dos ángulos, ya podemos determinar el valor de este, porque sabemos que esta abertura total es de 180, entonces la suma de estos dos se le restaría los 180 y nos daría el valor de este, que esto nos da 43,5 grados. Con este ángulo determinado ya se pueden hallar las componentes de esta coordenada, y así hallar los lados para poder determinar los diagramas. Para la coordenada en Y de A' utilizaremos la relación seno, es decir, que esta altura Y va a ser igual a el radio por el seno de este ángulo, 43,5. Y nos va a dar una altura de 5.416, y esta va a ser nuestra coordenada en Y para este punto. Y para la coordenada en X tenemos que sacar el valor de este cateto. Para eso utilizamos la relación coseno. Entonces este lado X es igual al radio por el coseno del ángulo, 43,5. Esta X nos va a dar un valor de 4.748. Este valor de aquí es la distancia desde este punto hasta aquí, así que para saber la coordenada tenemos que saber la distancia de aquí hasta este punto. Entonces restamos estos 12.250, le restamos los 4.700 y esto nos va a dar 7.100. Igualmente pasa con este triángulo de acá abajo para B'. Como la distancia desde el centro hasta aquí es el radio, igualmente pasa con A, y el ángulo de aquí por opuestos por el vértice, este ángulo de aquí también vale 43,5, y la distancia en Y va a ser la misma, o sea que este punto va a tener coordenadas en Y 5.416, y la distancia en X va a ser 4.748, solo que para saber la coordenada le tenemos que sumar a estos 12.250
estos 4700. Si tendremos la coordenada en X, que serían 17.000 a 16.800. Con todos estos valores ya procedemos a graficar los diagramas de fuerzas internas. Al terminar con el ejercicio se graficarán los 3 diagramas que necesitamos: los diagramas de esfuerzos principales, las fuerzas cortantes y el diagrama de elemento final. Para el diagrama de esfuerzos principales, nuestro elemento va a estar rotado un cierto ángulo. Ese ángulo estará determinado por la abertura entre A y el eje de las X, es decir, este ángulo de aquí, que vale 86,5. Pero cuando lo graficamos acá, este ángulo se parte a la mitad. Además, miramos que la dirección del movimiento va en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, que la rotación va a ser negativa. Como teníamos un ángulo de 86 más 5, esto va a quedar rotado en un ángulo de 43,7 grados. Sí, esta va a ser la rotación de nuestro elemento. Ahora, en el eje de las X estará el valor de P1 en la componente X, en este caso es 17.717, y en la componente Y va a estar el valor de P2. En este caso ambos valores son positivos. Eso quiere decir que son valores de tensión, los cuales van hacia afuera. Son 7.513. La graficación de los diagramas está el diagrama de fuerzas cortantes. Nuestro elemento va a estar rotado un cierto ángulo y ese ángulo está determinado por esta abertura desde A hasta S1. Miramos que la dirección en este caso va contra las manecillas del reloj, es decir, es un ángulo de rotación positiva, y este ángulo de 3.5 se lo divide a la mitad, es decir, va a estar de esta manera, 1.75 grados, y nuestro elemento va a estar así. Para el eje de las X está la componente en X de S1, que es 12.250, y para el eje Y estará determinado por la componente en X de S2. Son valores positivos, es decir, van hacia afuera. Ahora la cortante será una cortante negativa de valor 7.537, es decir, que va de esta manera, 7.537, y finalizaría nuestro diagrama de fuerzas cortantes. Para finalizar, tenemos el diagrama del elemento final. Nuestro elemento también estará rotado, y ese ángulo de rotación es estos 50 grados, se divide a la mitad, serían 25 en sentido horario, antihorario, es decir, tiene una rotación positiva de 25 grados. ¿Sí? Nuestro elemento quedaría así. Para el eje de las X tenemos el valor de la componente en X de A', que es 7102 positivo, y
para el eje Y tenemos la componente en X de B', ¿sí? Son valores positivos, son 16.068, y el cortante será un cortante positivo de valor 5.416. Listo, eso es todo por hoy.